Hola Daniel, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar por aquí para charlar toda la tarde. Me encontraba yo en la siguiente tesitura y es que empieza el año 2023, 2022 había sido un año, bueno, sobre el cual hablaremos después en términos de inversión y claro, digo, "Jo, está empezando el año, hace tiempo que no trato mercados en general, creo que el último que vino fue Gustavo de la Francisco Marroquín y estuvimos hablando con él de mercados, algunos tipos de activos. Nos centramos bastante en la cuestión de tipos de interés y demás y el impacto que tienen en los mercados. Pero, claro, digo, empezamos el año, me parece un buen momento para hablar de qué se puede esperar de 2023 en términos de inversión y los diferentes activos que existen y cuáles podrían ser ¿no? más interesantes para este momento. Y entonces me puse a buscar ahí, yo tengo un montón de gente en Twitter que he ido guardando sus capturas para en algún momento traerles porque me pareció interesante algo que dijeron en algún momento. Y estaba yo mirando, buscando a alguien así de mercados y te encontré a ti. Y me puse a investigar, vi un poco lo que hacías y dije, ah, mira, pues igual Daniel se presta a venir aquí a hablar. Así que así fue como te encontré y muchas gracias por haber decidido estar aquí un rato conmigo y con la audiencia. Pues encantado, gracias por pensar en mí y a ver si podemos resolver un poco dudas de la audiencia y, bueno, a ver si podemos aportar algo a los inversores después de un año tan complicado como el año anterior. Si te parece, para quien no te conozca, puedes presentarte y explicar si he hecho bien trayéndote a ti para hablar de esto o no. Vale, eso luego lo juzgará la audiencia, pero bueno, me presento rápidamente. Soy Daniel Pérez, yo me describo como un friki de los fondos de inversión. Básicamente toda mi carrera profesional la he dedicado a la gestión de activos, al análisis y a la selección de fondos de inversión para hacer carteras con ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final, vía fondos de inversión podemos invertir en prácticamente cualquier cosa. Podemos construir carteras con cualquier enfoque, más agresivo, más defensivo, otros mercados, podemos hacer de todo, incluso el tema de gestión patrimonial, grupos familiares, cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final te da una visión bastante amplia y supongo que ese es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Podemos hacer un buen repaso de qué ha pasado, de dónde venimos y a dónde parece que vamos, ¿no? Y sobre todo, aprovechando la coyuntura, ver dónde podemos posicionarnos, qué posibles ideas hay, los pros y los contras de cada cosa y, bueno, encontrar las mejores opciones para gestionar nuestros ahorros, ¿no? Que creo que es lo que muchos queremos, ¿no? Invertir nuestro patrimonio de la mejor forma posible en los mejores vehículos posibles a largo plazo. Una de las maneras de invertir en este tipo de activos y una de las que te gustan es a través de ETFs. Por si acaso la gente, porque yo creo que saldrá luego durante la conversación, por si acaso la gente no tiene muy claro qué es un ETF, ¿puedes explicarlo así brevemente y diferenciarlo si acaso de otra manera de invertir? Sí, normalmente las inversiones más comunes en España son o invertir directamente en los activos. Normalmente la gente compra, vende acciones, quizá lo más común. Después están los fondos de inversión, planes de pensiones y los ETFs, ¿no? Que son lo que se llaman instituciones de inversión colectiva. Fondos de inversiones donde yo estoy más especializado, pero son muy parecidos a los ETFs en casi todos los aspectos. ¿Y qué es un ETF? ¿No? Básicamente un ETF es una mezcla entre un fondo y una acción. Entonces, digamos que normalmente tú una acción compras un producto en concreto, una cotizada, etcétera. Con un fondo lo que haces es delegas tu gestión en un equipo de expertos que deciden dónde invertir finalmente, ¿no? Según una serie de reglas, etcétera. Entonces, un ETF está en un punto intermedio, es quizá una mezcla entre fondos y acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú los puedes comprar y vender en bolsa, puedes exponerte a mercados en su conjunto, ¿no? Tú compras, pues, por ejemplo, un ETF sobre el Nasdaq, que es el mercado tecnológico americano, y tú sigues a este índice, ¿no? Normalmente con bajas comisiones, con unas comisiones bastante bajas, unas comisiones entre el 0,20 y 0,30 anual, y te indexas al mercado. También hay ETFs de gestión activa que son más parecidos a los fondos, pero bueno, quizá en España no son tan habituales. Entonces, bueno, digamos que los ETFs es un paso diferente a invertir en acciones y puedes invertir en cualquier vehículo, ¿no? O sea, en cualquier tipo de activo, desde invertir en renta fija, en inmobiliario, a través de los REITs, invertir en renta variable. Ahora también hay ETFs relacionados con las criptomonedas, que ya comentaremos más adelante, que también es una opción que existe, ¿no? Hay muchísimas posibilidades, entonces, bueno, es un producto que te da muchísima flexibilidad para invertir en casi cualquier cosa con una serie de ventajas, ¿no? Que es que te vas a una economía en general, hay menos riesgo de que la líes, hablando rápido y mal, eligiendo una cosa en concreto, ¿no? Y tiene muchas ventajas, ¿no? Por eso son, junto a los fondos de inversión, los dos principales vehículos de inversión colectiva que hay en España. Vale, luego hablaremos de ellos, pero, o bueno, más bien hablaremos de igual en qué medida se puede usar uno en lugar de otro, pero
Has comentado antes que 2022 fue un año difícil. Creo que no hace falta recordárselo a nadie. Yo creo que todos tienen en mente cómo fue este año en términos de inversión. Tampoco sé si todo el mundo que escucha esto invierte o en qué medida, no lo sé. Pero sí que es verdad que la audiencia a la que le interesa Bitcoin, muchas veces también le interesan otro tipo de mercados o Ujú, incluso será el caso que son inversores y tienen una cartera en la cual Bitcoin, digamos que forma parte de la misma como bueno, ujú. un activo, ¿no? Que, digamos, viene ahí a compensar los riesgos o a ofrecer una serie de ventajas que igual otros no ofrecen. Pero bueno, independientemente de lo que quiera o de lo que le guste a la audiencia, es verdad que lo hayan seguido o no, 2022 fue un año difícil y el otro día en uno de los directos que hice compartí una gráfica, una tabla en la cual salían las correlaciones entre los diferentes activos en 2022. Las correlaciones bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Pero para quien no lo sepa, las, Audiencia. correla- las correlaciones miden en qué medida un activo se comporta como otro, ¿no? Si un activo sube y otro también sube, pues digamos que estarían correlacionados. Y si uno baja y otro baja, también estarían correlacionados. Y esta gráfica o esta tabla era muy graciosa porque mostraba un montón de diferentes tipos de inversiones, de diferentes mercados, diferentes regiones, bolsa, deuda y demás, y las correlaciones eran altísimas en todos, lo cual indicaba que todos se habían comportado igual, lo cual venía a decir que no había manera de escapar a lo que era la Ujú. tendencia. Si la tendencia era hacia abajo, pues todo hacia abajo y no había manera de escapar a ello. Entonces, yo creo que por eso 2022 ha sido tan interesante en términos de inversión, porque se ha visto que ha pillado a todos. Y quería, si puedes, que nos expliques cómo se ha vivido esto dentro de los Sí. mercados, dentro de una persona que está más dentro de los mercados, y cuál es tu opinión de cómo fue 2022. Sí, lo has escrito perfectamente. El tema de la correlación es uno de los ejes fundamentales, ¿no? En la construcción de carteras y de gestión de otras inversiones, porque si tenemos 10 productos o 15 productos, inversiones diferentes, que todas tienen una correlación muy parecida, realmente estamos invirtiendo en una sola o en muy pocas, ¿no? Porque todo se comporta igual. En los mercados normalmente los diferentes tipos de activo tienen correlaciones diferentes, pero hay años como este que son especialmente complicados donde todas las correlaciones saltan por los aires y los activos todos se comportan parecido, ¿no? Esto pasa de vez en cuando. Por ejemplo, en 2018, fase final, pasó algo parecido. Durante el inicio de la pandemia, el COVID, pasó algo parecido. Entonces, es una situación muy complicada porque no hay refugio. Este año, menos algunas materias primas energéticas, prácticamente todos los tipos de activo han caído. Es muy raro la cartera que este año no ha perdido dinero, a menos de que estuviera muy concentrada en los pocos sectores que han funcionado bien o pocas regiones que han funcionado bien. Entonces, esto al final hace que el tema del control de riesgo sea complicado de gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado este año? Básicamente, este año hay un dato que me parece muy interesante, que es que en el universo de los fondos de inversión y ETFs se ha perdido más dinero este año que en el 2008, ¿vale? Y dirás, ¿cómo puede ser si en el 2008 parecía que se acababa el mundo, ¿no? Pues porque en el 2008 solo cayó la renta variable. Cayó más, pero solo cayó la bolsa. Este año ha caído la bolsa, ha caído la renta fija, batiendo todos los récords de caídas que ha habido. Bueno, hay algunos datos del 1800, pero bueno, en la historia moderna no había sucedido nada parecido. Las carteras, muchas carteras tipo, como puede ser la cartera permanente de Harry Brown o la cartera 60-40, que está de 60% renta variable y 40% renta fija, que se usa mucho en Estados Unidos, también ha caído con récords de pérdidas, segundo peor año de toda su historia, con caídas del 20% aproximadamente según el índice que cojas. Entonces, es un año realmente complicado, un año en el que ha habido una compresión de múltiplos muy fuerte, un año en el que todo ha caído, principalmente por los cambios en los tipos de interés y este gran temor a una inflación galopante, que ahora podemos hablar de ella porque está un poquito más controlada la cosa y parece que está mejorando, pero es cierto que ha sido un año donde no ha habido refugio, ¿no? Y sobre todo para los inversores defensivos, porque, bueno, tú eres un inversor en bolsa o en criptos, te cae la cartera un 30 o un 40, pues bueno, puede ser no un día cualquiera, pero es algo con lo que contemplas, ¿no? Pero a la típica persona mayor que quería renta fija y le ha caído la cartera un 15%, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, un año muy complicado, pero después de años complicados siempre vienen las oportunidades, ¿no? Y es cierto que este año ha habido una gran limpieza, una gran compresión de múltiplo, muchos índices han bajado las valoraciones, el tipo de activo de la renta fija directamente ha vuelto a nacer, era un activo que prácticamente no existía durante los últimos años por tener tipos negativos y ahora ya tenemos tipos bonos de gobiernos al 3 y pico, 4%. Entonces, bueno, digamos que la situación ha cambiado mucho, así que después de la tormenta viene la calma y la historia nos demuestra además que esto es interesante para las personas que quieran entrar al mercado o reposicionarse,
la historia nos demuestra que después de años anormalmente malos vienen ciclos buenos, ¿no? Lo más probable, después de caídas mayores del 20-30% en los índices, la historia nos demuestra que a 3-5 años siempre es una gran oportunidad de entrada, ¿no? Más allá de que ahora este año pues harás algún mal dato de inflación o pase algo y caiga un poquito, si levantamos la vista hacia adelante, la historia nos demuestra que tras grandes caídas es un gran momento. Así que bueno, momento para revisar carteras y ver qué hacemos con nuestros ahorros. Vamos a empezar a discutir un poco. Vamos a ello. Esto una de las gráficas que también me gustaron mucho de 2022 era una que mostraba que este año 2022 fue el primero desde 1960 y pico y el tercero en la historia, contando también con 1931, en el cual cayeron tanto bolsa como deuda, cosa que no Ujú. pasa. Bueno, o ha pasado esas 3 veces en la Sí, historia. sí, sí. Y y cuando ha ocurrido esto, ha sido lo que ha venido a continuación ha sido siempre mercados muy malos. Después Ujú. del 31 y después del 60 y pico, no sé exactamente, los 70 y pico. Después de ambos, en ambos casos, los mercados fueron muy malos y entonces tú planteas que efectivamente otra cosa que ocurre muchas veces es que, y estoy contigo, a veces los mercados se pegan caídas y esos momentos de caída y hay un montón de aforismos, ¿no? En este sentido de, bueno, cuando hay sangre en las calles, no es el momento de comprar, ni cosas de esas, ¿no? Hay muchas frases de este tipo y estoy de acuerdo que cuando los mercados han caído, se abren oportunidades. Pero podría ser que debido a esta interesante circunstancia que solo se produce, pues eso, una vez cada 30 y pico años o 50 años, como ha sido el caso, podamos estar todavía en una etapa temprana de la caída y Mm. que aún no sea el momento, digamos, en el cual hayamos visto todo el sufrimiento, entre comillas, en los mercados. Sí. Sí, puede ser. Aquí, evidentemente, cada crisis es diferente, cada caída es diferente. Lo que nos quieran decir. Esto es como el típico gráfico este que te pone una similitud con el 2008 o con el 2000, ¿no? Y Sí. según cómo quieras pintarlo, se parece más a la recuperación o a la fase de caída, ¿no? Aquí siempre hay datos que te van a dar señales contrarias, ¿vale? O sea, jamás hay un momento en el que todo te indica que va a pasar. Entonces, ahora mismo hay muchas señales que pueden darte señales alcistas o señales más bajistas, ¿vale? Esto, evidentemente, hay que relativizarlo y tener en cuenta a qué le damos más peso. Venimos de una situación excepcional, una situación de tipos negativos. En muy pocos momentos en la historia habíamos tenido una expansión monetaria tan grande y unas políticas tan extremas hacia este sentido, y una corrección que ha batido todos los récords. Las subidas de tipo han sido también de récord y veníamos de un momento de mucha deuda. Entonces, es una situación muy concreta. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Digamos que la situación en renta fija era el principal catalizador, sumado a la gran presión inflacionaria, ¿no?, que teníamos, que ha sido el monstruo. Lo que ha causado todo, si no hubiera habido inflación, no hubiéramos tenido esta situación, pero ha habido una superinflación, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Cuál es la situación actual? Ahora mismo ya estamos viendo cómo la inflación en Estados Unidos ha pasado del 9,1 que hizo por junio, que era el máximo, hasta un 6,5 que hizo el otro día. De hecho, hoy, casualmente, bueno, esta semana, vamos a ver el dato de Estados Unidos del nuevo dato de subida de tipos. Vamos a ver en qué queda. Hoy ha salido también el dato de inflación de Europa mejor de lo esperado. La inflación se está controlando. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Yo creo que una inflación controlándose, como es evidente, ¿no? Ya tenemos petróleo a niveles pre-guerra de Ucrania, los fletes también pre-COVID. En fin, todo está mejorando un montón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi escenario central? Yo creo que mi escenario central va a ser que vamos a tener una recesión probablemente este año o principios del que viene en Estados Unidos, bueno, en global. No sabemos la intensidad, pero probablemente la haya. Y en ese momento, si la inflación está parada, veremos bajadas de tipos. Yo parto de un escenario central de que es imposible, y lo digo claramente, que el mundo viva con tipos altos, porque los países son unos junkies de la deuda, los países necesitan endeudamiento, todas las economías necesitan dinero barato. Y va a ser muy, muy complicado que los gobiernos o que los bancos centrales puedan justificar tipos altos una vez haya sufrimiento económico, como despidos, o hay una parálisis de la economía, que es lo que están provocando, ¿no?, para parar la propia inflación, ¿no? Entonces, mi escenario central es que ya estamos pasando o ya hemos pasado lo peor. Yo parto de esa base, de que hemos pasado lo peor, y que encima viene con una compresión de múltiplos gigante, ¿no? Unas valoraciones que han caído, hay muchísimos fondos de crecimiento o ETFs growth que te han caído un 50, un 60%. Estamos hablando de caídas superiores al 2008. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Venimos de una compresión muy fuerte y empezamos a ver brotes verdes económicos. Empezamos a ver que la inflación se está parando, empezamos a ver que las economías siguen fuertes. Estados Unidos ha batido también dato de PIB
ha dado un mejor de lo esperado. Parece que todo está bastante bien y parece que la situación está mejorando. Evidentemente hay riesgos, seguimos con problemas geopolíticos, seguimos con temas de presiones inflacionarias que no sabemos por dónde van a tirar, pero yo me posiciono más estamos cerca de ver el final, que estamos antes de ver como esta trampa alcista que llaman mucha gente, ¿no? Yo me posiciono a lo segundo. El tiempo dirá hacia dónde vamos. Yo desde luego creo que después de un -30, -25 de muchos índices, es buen momento para comprar o entrar al mercado. Puede caer más, evidentemente, pero no estamos hablando de una mala compra, no estamos hablando de comprar en un momento que sea irracional, porque la historia te demuestra que tras estos momentos, a 3, 5, 10 años, siempre es una buena inversión, aunque pueda haber siguiendo volatilidad y sufrimiento a corto plazo, que esto ya os garantizo que va a ser así. Ahora 2023 ha empezado muy bien y todos los índices entre el 8 y el 12% de rentabilidad del año, que es una rentabilidad enorme, muy, muy buena para un mes, uno de los mejores. De hecho, ha sido el mejor enero desde hace 20 años en el Nasdaq. Pero claro, aún queda mucho por recuperar. Entonces, veremos hacia dónde van los mercados pero desde luego hay estadísticas para todo, ¿eh? Siempre hay datos que refuerzan ambas posturas y nunca hay una visión clara y esa es un poco la gracia de los mercados, ¿no? Si hubiera consenso y todo estuviera claro, no habría oscilación de precios, ¿no? Tiene que haber diferentes actores de mercado con visiones diferentes siempre. Breve pausa para, hablaros de un par de minutos, 3, 4, de un par de sponsors, eso sí, que permiten que este podcast salga adelante. El primero es Relay. Relay es una empresa que está en Suiza y te permite comprar Bitcoin. Como todo buen suizo, pues el tema del dinero lo tienen bien controlado y desde el principio de este podcast prácticamente me sentí atraído por el sistema este de Relay porque solo te permite comprar Bitcoin. Es una empresa maxi y es muy sencilla. Siempre se han tratado de mover lo más cerca del anti-KYC, anti-Know Your Customer, anti-papeleo posible. Claro que no consiguen un nivel de privacidad del 100%, porque para esto tendrías que tirar a sistemas de peer-to-peer y bueno, tampoco sería 100% privado, pero sería claramente mucho más privado. No obstante, lo que sí que consigue Relay es que puedas comprar Bitcoin a través de ellos sin tener que dar ningún dato. No obstante, la manera de comprar Bitcoin con ellos es mandar una transferencia o hacer un pago con tarjeta. Y claro, para eso usas tu banco y tu banco sí que puede tener, bueno, y los tiene, claro, datos sobre ti. Entonces no es 100% privado, pero sí que es muy privado, de lo más privado prácticamente que puedes encontrar en Europa para comprar Bitcoin a través de una empresa. Y es muy sencillo, ya que en el espacio de inmediatamente, en función de si compras con tarjeta o un día o dos, si compras con transferencia bancaria, tendrás Bitcoin en un monedero que tú controlas, que tú custodias en una aplicación que ellos tienen y que puedes usar, claro. Entonces, una vez que has comprado todo esto y ya digamos que estás empezando a disfrutar el hecho de tener Bitcoin, pues podrías empezar a plantearte la posibilidad de custodiarlo de una manera mucho más segura. Y para eso yo tengo otro sponsor, fíjate, qué bien, ¿no? Qué casualidad, qué bien hilado todo. Pues tengo otro sponsor que es la Bitbox. La Bitbox te permite comprar, te permite guardar ese Bitcoin que has comprado ya o que has obtenido de cualquier manera, quién sabe, igual a través de tu duro trabajo, y te permite guardarlo de una manera segura. Así que la Bitbox es como una especie de USB un poquito más grande, con una pantallita negra que parece que no se ilumina, pero luego sí que se ilumina, es mágico y es muy sencillo de usar. Así comentado puede parecer algo complejo, pero no, es súper sencillo, por esto lo recomiendo. Yo soy un poco parguelas cuando se trata de cuestiones técnicas de estas, así que la Bitbox para mí es súper fácil de usar. Así que si para mí es fácil de usar, para cualquiera debería serlo. Así que nada, estos son los dos patrocinadores del podcast y te invitaría a que les echases un ojo porque, bueno, gracias a ellos este podcast lleva prácticamente más de 4 años. 2018, sí, pues más de 4 años ya, 4 años y poco. Pues sí, gracias a ellos, claro, no estaban al principio, pero ahora sí que están. Así que si queréis usarlos, pues me hacéis un favor y probablemente también os lo haréis a vosotros mismos. Así que nada, habiendo hecho todo esto, seguimos con la conversación que llega al punto en el cual vamos a hablar de gráficos y de la situación que suele pasar con Bitcoin. Sí, hay miles de visiones que se juntan en los mercados, lo cual hace eso, que se cambien los precios y que se cambien los activos de manos. Has comentado un par de cosas que me han parecido interesantes. La primera es
la de los gráficos, cómo se comparan gráficos de momentos anteriores que se parecen a este para tratar de ver un poco qué es lo que puede pasar. Esto con Bitcoin ocurre mucho. En Bitcoin tenemos lo que son los halvings que marcan, digamos, los principios y finales de los ciclos. O, bueno, en función de cómo lo mires, también puede ser que los halvings estén en medio. No sé, hay ciclos y ciclos o digamos que hay maneras y maneras de medir los ciclos. Pero sí, incluso en un activo como Bitcoin que tiene una historia de 13 años, se miran esos años con mucho detalle, mirando a ver, este ciclo se parecerá a este Sí. otro, y entonces ocurrió esto, de modo que si ocurrió esto en el anterior, pues entonces en este ocurrirá algo parecido. Es, es muy típico esto. Y lo segundo que has comentado que me parece interesante es lo de los junkies de la deuda, que sí, también es una cuestión que se comenta mucho en el mundo de Bitcoin, porque precisamente es el Claro. principal, digamos, argumento en favor de un dinero sólido como podría ser Bitcoin. Pero bueno, has comentado un poco la situación macro, cómo se presenta. Entonces, en vista de ese escenario macro que creo que ha quedado medianamente explicado y que, bueno, supongo que iremos viendo en más detalle según vamos avanzando, visto todo esto, ¿qué podríamos esperar de los diferentes activos en Ujú, 2023? ¿No? Si quieres, podemos hacerlo en función de lo que tú ves más interesante teniendo en cuenta ese escenario, que ujú. como has comentado, es un escenario que podría ser un escenario que no se cumpliese, al menos en el plazo que tú planteas. Podría Sí, ser sí. o sea, yo sí que veo claramente que los tipos acabarán bajando, pero no sé si será a finales de este año, o será el año que viene, o será en Ujú. 2025, no lo sé. Entonces, bueno, en función de ese primer escenario, ¿qué podría pasar con los diferentes activos? Podemos empezar por ahí y luego vamos, si quieres, viendo. Yo creo que si partimos de la base de que la situación se va a normalizar, en el sentido de que volveremos a la situación previa a toda la situación inflacionaria, la situación previa al conflicto de Ucrania, toda la crisis energética y de tipos de interés, tenemos que pensar que los activos que han sido más castigados o que han tenido una conversión de múltiplos mayor o que tenían más salud antes de que esta situación se diera, van a ser los grandes beneficiados, ¿no? Va a ser como una reversión. Entonces, yo me posiciono hacia que todo el growth o todas las empresas de calidad que han sido muy castigadas durante 2022. Bueno, ya empezaron a ser castigadas a finales de 2021, incluso el mercado asiático antes, van a ser los grandes ganadores, ¿vale? Este es mi escenario central. Creo que el posicionamiento hacia lo que más ha caído, los sectores de más riesgo, de más apetito al riesgo, empresas de mayor múltiplo, de crecimiento, más dependientes de una deuda barata, van a ser los mayores beneficiados, ¿no? Si queremos que la situación se va a normalizar. Entonces, yo creo que un sesgo Espera, global. Bien. perdona un momento, si quieres, antes de seguir con esta parte, vamos a hacer un breve comentario. Todo esto que viene aquí son opiniones tuyas, Daniel, igual que opiniones mías. Nada de Sí, esto sí. es consejo de inversión. Digo para que quede claro que todo esto son opiniones y no se está diciendo que nada vaya a pasar Sí, ni que sí. nada se compre ni se venda. Totalmente, totalmente. Aquí tenemos una charla y cada uno tiene que hacer sus deberes, ¿no? Revisar sus inversiones y ver qué hace con su dinero, ¿no? Son dos cosas diferentes. Dicho esto, dejando el disclaimer puesto, es importante que tengamos claro cuál es nuestra visión, ¿no? Y qué queremos hacer. Entonces, para mi visión y mi percepción, creo que es un posicionamiento que tiene sentido, ¿vale? Entonces, para nosotros, desde mi entidad, estamos positivos en todo el tema del sesgo growth, ETFs o fondos más growth, más de crecimiento. También mercado asiático, no emergentes puros, sino Asia. De hecho, ha sido una de nuestras principales apuestas que nos está saliendo muy bien porque a través de la ruptura del tema de COVID-0, los últimos 3 meses hay muchos productos referenciados al mercado asiático con subidas del 35-40% en los últimos 3 meses. Es verdad que era un mercado que venía súper castigado, 2 años malísimos, y ahora están teniendo una recuperación, ¿no? Yo ya adelanto que soy muy pro Asia, creo que el futuro de esta década va a ser suyo, va a ser el mercado asiático, pero bueno, es un sesgo permanente. Y luego, otro activo que creo que ha sido la gran revolución de este año es la renta fija, ¿vale? La renta fija creo que va a ser el cambio, ¿no? Veníamos de un super ciclo, un ciclo prolongado de bajadas de tipos que llegó al culmen con unos tipos bajos, con tipos negativos, algo que si tú lo cuentas cuando estudias en la carrera te dicen que no tiene sentido matemático los tipos negativos, pues hemos tenido muchos esos tipos negativos, unos intereses artificiales, eso ha generado todo el monstruo de ahora, ¿vale? Pero básicamente era un activo ininvertible, porque era prestar dinero para que te devolvieran menos con el riesgo de que si subían los tipos tú sufrías porque tus activos valían menos, ¿vale? Que es lo que ha pasado este año, que ha sido por eso récords en caídas en renta fija. Eso es lo que teníamos hace un año. Hoy tenemos el mismo tipo de activo, o sea, un fondo, un ETF de gobiernos, el año pasado o hace un año y medio
tenía un tipo negativo del menos 0,20, 0,30, por decir una cifra, dependiendo del tipo de gobierno o de duración que tuviera. Hoy ese mismo producto está dando un 4% de rentabilidad, ¿vale? Entonces, hemos tenido un giro dramático en el tablero de juego, en el que un activo que había desaparecido, que era la deuda, era invertible, ahora ya podemos subirnos a deuda de países o de empresas con unas rentabilidades que para mucha gente son decentes, ¿no? Porque hay mucha gente que solo invierte en criptos o en renta variable que espera rendimientos más elevados, pero recordemos que no todo el mundo es este perfil, hay gente que necesita inversiones más defensivas, más depósito, plazo fijo, etcétera. Y estas personas llevaban años. De hecho, estos días hemos visto las fotos de la gente en la cola del Banco de España para comprar letras del Tesoro, que me parece lamentable, la verdad. O sea, falta muchísimo por hacer en el momento en el que hay gente haciendo cola para comprar letras españolas con la de alternativas que tenemos como idea de inversión, ¿no? Entonces, es un activo que ha cambiado mucho y que ya es interesante para las carteras, ¿no? Porque ya te va a generar descorrelación, porque ya son activos con rentabilidades, ya tienen un comportamiento diferente y te puede ayudar mucho para la construcción de carteras, no solo cosas de gobiernos, ¿no? Sino también deuda corporativa, deuda global. Puede tener mucho sentido, ¿no? Con esta situación, sobre todo porque si partimos de la base que hemos comentado antes de que los tipos van a bajar en algún momento, ¿no? Por esta dependencia global de la deuda, tu bono, el que compres hoy, valdrá mucho más cuando los tipos de interés bajen, ¿no? Porque si son del 2 y tú tienes bonos al 4, tu precio es mayor, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que este año puede ser un año en el que veamos un ciclo muy fuerte, una rotación muy fuerte desde renta variable o muchos activos hacia renta fija, porque había mucho inversor forzado en activos de riesgo cuando no lo querían tener. Entonces, creo que va a ser el año en que la renta fija demuestre un poder mayor al resto de activos, ¿no? Pero es interesante porque hay que poner eso en balanza con una caída muy grande en fondos o ETFs de renta variable que también se han puesto a precios interesantes, ¿no? Entonces, igual que hace un año y medio con valoraciones altas y renta fija que eran invertible, era complicado encontrar opciones con mucha relación rentabilidad-riesgo, hoy ha pasado lo contrario. O sea, es una gran caída, ya vemos muchísimas más oportunidades y ahora creo que el problema es más no dejarte llevar por el ruido macro y dejarte llevar por las valoraciones que encontrar buenas valoraciones, ¿no? Porque lo que te gustaba hace un año hoy te pueda gustar mucho más por un tema de relación rentabilidad-riesgo o valoración pura del mercado. Has comentado tres activos principalmente o tres Ujú, inversiones principalmente. La de growth, que podríamos entrar a esta, explicar exactamente qué es lo que entra dentro ujú, de growth. Has hablado de Asia y has hablado de renta fija. Dentro de la cuestión de growth, esta me parece interesante porque aquí entrarían, digamos, todas las tecnológicas. Y una de las razones que están haciendo, bueno, que una de las situaciones o una de las acciones que están llevando a cabo los bancos centrales, mejor dicho, es subir tipos, como has comentado, ¿no? Para tratar de atajar la inflación, lo cual está teniendo un impacto importante en lo que es el empleo. Y en gran medida estas acciones están teniendo impacto en principalmente estas acciones tecnológicas de gran crecimiento. Entonces, claro, como comentas, si esta situación se da la vuelta, podríamos ver que esas acciones de crecimiento que han sufrido hasta ahora empezarían a tirar, ¿no? Empezarían a subir, porque al bajar los tipos, estas se verían muy beneficiadas. ujú. Pero, ¿no te parece que igual tiene que venir aún una especie de, no sé, momento o tiempo o periodo en el cual estas empresas bueno, digamos que es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, que me parece como muy rápido el giro, ¿no? Que de repente, Mm, solo por el hecho de que se diesen la vuelta a los tipos, hiciese que estas acciones empezasen a tirar una barbaridad. O sea, no sé hasta qué sí. punto se ha puesto en valor, digamos, esa subida tan elevada de los tipos y tan rápida en el Ujú, precio de las acciones. O sea, no sé si esto es algo que ya, sí, que ya hemos visto o si habría que esperar todavía a ver sí. el impacto final de esto. Es interesante, ¿no? Aquí siempre, como todo en los mercados financieros, hay muchas fuerzas que confluyen a la vez, ¿no? No hay solo una cosa que causa algo, sino que hay muchos impactos, ¿no? En este caso, aquí se juntan muchas cosas en las caídas, ¿no? Las acciones de más, que se llama duración, son más sensibles a los tipos de interés, ¿no? De hecho, muchas de estas empresas han tenido una época dorada por la financiación barata que tenían, incluso en el mundo de private equity de las empresas no cotizadas ha pasado exactamente lo mismo, ha habido un super boom por el dinero barato, ¿vale? Entonces, se ha juntado esto con que estas empresas, la mayoría, han sido los grandes ganadores de la pandemia. Recordemos que muchos fondos tecnológicos, muchos fondos growth en el 2020
te subieron un 100%, o te hicieron un 80, 90, 100% de rentabilidad. 2021 tramo inicial lo mismo. Era una fiesta que no paraba, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Muchas de estas acciones tecnológicas o de crecimiento, gran parte de ellas fueron los grandes beneficiados de la pandemia, ¿no? Porque utilizamos más sus productos normalmente más digitales, hubo una transición donde gente más mayor que no usaba estos productos empezó a usarlos, todos hicimos videollamadas, yo nunca me hubiera imaginado con mis tíos del pueblo hacer una videollamada y lo hice, ¿no? Entonces hubo una transición, una gran adopción tecnológica que hizo que todas estas empresas sobreinvirtieran muchísimo y de hecho ahora estamos viendo una gran cantidad de despidos por precisamente esto, ¿no? Justo el otro día veía que en el 2022 Amazon 18.000 despidos, Google 12.000, Microsoft 11.000, Facebook 11.000, en fin, un montón de despidos en todas estas, por no hablar de Twitter, que va aparte, y ha hecho una gran corrección de plantilla porque hicieron una sobreexpansión de su plantilla, ¿vale? Entonces, todas estas empresas están normalizando su crecimiento y normalizando su beneficio tras unos años excepcionalmente positivos para ellos, ¿vale? Y excepcionalmente grandes en gasto. Entonces, han confluido varias cosas, pero estas empresas ya están haciendo estos ajustes. Estos días está habiendo varios informes o varias publicaciones de los guidance de las empresas donde publican despidos y suben en bolsa porque están ajustándose a la nueva situación, ¿vale? Entonces, no es necesario solo que haya bajadas de tipos para que estas empresas suban en bolsa. Lo pueden hacer de forma independiente, porque recordemos que al final son empresas que tienen beneficios enormes, las Apple, Google, hay muchas empresas como Tesla que cayó un 70% el año pasado, Netflix, Spotify, un montón de grandes tecnologías que cayeron barbaridades el año pasado, incluso las Amazon, que son más seguras, entre comillas, o tienes esa percepción de que son empresas más consolidadas, cayeron muchísimo estos años y ya están recuperando, ¿no? Entonces, aunque no haya bajadas de tipos, estas empresas son rentables, son empresas que siguen creciendo a buenos múltiplos y al final eso es un generador de rentabilidad. No es normal que una empresa con muchos beneficios que sigue creciendo cotiza a múltiplos muy pequeños. No es común, no va contra la lógica económica. Entonces, ¿es posible que tarde más o que haya un momento en el que sea más evidente esto? Es posible, pero ya estamos viendo estos días. El otro día leía que Tesla ya ha doblado desde mínimos, muchas empresas como Caravana ha hecho un 100%. Entonces ya estamos viendo que este múltiplo tan castigado ya se está cambiando, ¿vale? Para mí, el momento donde ya habrá, por así decirlo, se habrán destapado todos los miedos será cuando los tipos vuelvan a bajar y eso está acompañado de no muchos despidos o no mucho ajuste. Si eso sucede, para mí será el momento donde estas empresas tecnológicas ya rompan los techos de rentabilidades pasadas, ¿no? Y vuelvan otra vez a los máximos muchas de ellas. Pero dicho esto, no hace falta que suceda todo a la vez, ¿no? De hecho, ya estamos viendo este mes que, como digo, el Nasdaq ha tenido su mejor mes. El Nasdaq, para que no sepas, el principal indicador de tecnológicas americanas, ha tenido el mejor enero en 20 años, ¿no? Entonces, joder, 20 años son muchos años, ha sido un gran mes, ¿no? Te está diciendo que estos activos, solo con la reducción de la percepción del riesgo, solo con que ya se vea que la Fed va a subir en estas siguientes subidas de tipos de forma más conservadora o que incluso se plantean bajar tipos en 2024, ya está adelantando. Tú piensas que el mercado siempre se adelanta. Normalmente se dice que 8 o 10 meses. Entonces, claro, el mercado ya está pensando en lo que va a hacer la economía el próximo año para valorar lo que vale acción hoy. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que el gran castigo es una gran oportunidad. Evidentemente, el que esté más negativo con el ciclo, aquí habrá gente que estará escuchándonos y dirá, pues no, yo creo que la inflación va a volver, que la situación económica se va a persistir, que va a venir un dos. Bueno, pues cada uno tiene una visión, ¿no? Si partimos de la base de normalización económica y de bajadas de tipos, yo creo que serán grandes ganadores, aunque esto suceda más adelante. Otra cosa interesante aquí sería pensar en si se volverá al mercado alcista que había antes de la pandemia y luego de las subidas de tipos, o si por el contrario, eso digamos que estaría ya fuera, simplemente por el hecho de que hemos vivido lo que hemos vivido. Me refiero a que cuando llegamos a esas valoraciones tan elevadas, se fue por una confluencia de cosas. Primero, esos tipos bajos y Ujú. esa facilidad de inversión, pero también esa tranquilidad en los inversores, en el sentido de, bueno, no van a subir tipos y si lo hacen, bueno, será una cosa muy pausada, Ujú. irá despacio, tal, no sé qué. Entonces, ese riesgo, digamos, que no estaba en las mentes de los inversores, pero Ujú. ahora, después de lo que ha pasado, sí que existirá. Siempre quedaría la posibilidad de, bueno, vale, están bajando los tipos o incluso está la cosa más tranquila, pero si mañana hay un dato malo de inflación, ¡buah!, lo volverán a subir. Sí, yo creo que es cierto lo que dices, ¿no? Que ahora ya vamos a tener un miedo que antes no teníamos, que era, joder, la política económica puede ir en contra del mercado
porque priorizan la economía frente al mercado, ¿no? De hecho, siempre se decía que existía lo que es la put de la Fed, ¿no? Que es como que la Fed siempre estaba ahí para salvar a los mercados si esto colapsaba, ¿no? Ahora se ha visto que no, incluso en muchos discursos Powell intentaba frenar las subidas de la bolsa porque hay estudios que muestran que es inflacionista. Una subida de la bolsa hace que la gente se vea más rica y gaste más. Es inflacionista y quieren parar la inflación, ¿vale? Entonces, compro tu argumento. Creo que es totalmente cierto, creo que hemos vivido unos años de unos excesos, una borrachera económica que es difícil de ver. O sea, había literalmente en el 2020-21, mirabas atrás, muchísimos fondos con más 20%, 25% de rentabilidades anuales, muchísimos productos que parecía que a más riesgo, más rentable era. Hay muchos ETFs como los de ARK, de Catherine Woods, que batieron cualquier tipo de récord de captación, de rentabilidades anuales, etcétera. Quizá hemos vivido una burbuja que se ha pinchado en parte, o por lo menos un contexto de mercado no repetible. Yo creo que, desde luego, una vuelta en V, como pasó en el COVID, ¿no? Una gran caída, una gran recuperación y luego una subida extra, yo sí que lo descarto. Creo que el mercado va a normalizar un poco la situación y volveremos a lo que eran los mercados previos, ¿no? Quizá subidas más sostenidas, recuperaciones económicas más normalizadas y no tan explosivas, porque recordemos que 2019, 20, 21 fue un boom para la inversión, tanto con activos digitales, la gente confinada, en vez de jugar a apuestas deportivas, abría cuentas en brokers, se batieron récords de gente invirtiendo. Entonces, digamos que fue una época de excesos, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que una subida tan explosiva no la contemplo, pero sí que es verdad que si bajamos tipos muy rápido, no hay inflación y demás, no hay que descartar que tengamos una recuperación muy fuerte, porque recordemos que el mercado está muy castigado y que realmente estas empresas siguen generando beneficios. No estamos teniendo una caída de los beneficios empresariales significativa. Está siendo localizada en empresas que, pues por la situación económica, la inflación, cualquier motivo, dependiendo de la empresa, les ha ido un poco peor, pero no estamos teniendo un 2008, no estamos teniendo un 2000 con las .com que quebraban empresas todos los días. Solo hay que ir por la calle para ver los bares que están llenos. Entonces, la situación económica es diferente. Yo creo que la gente compara esto con 2008, que en España teníamos 1.800.000 despidos al mes, es que no es comparable, ¿no? Que puede ser que lleguemos a eso, espero que no. Pero sí que es verdad que si la situación parece controlada y la inflación se controla, sí que podemos tener un buen tirón alcista y que la mayoría de activos vuelvan a los máximos registrados, ¿no? Porque recordemos que además en este año y medio, 2 años de caída de los mercados, según qué mercado, estas empresas han seguido creciendo, generando más beneficios cuando sus múltiplos se han contraído, ¿no? Este es uno de los mejores escenarios para invertir. Activos que son cada vez más rentables, pero que su cotización es cada vez más baja por una presión del mercado, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Yo espero que no volvamos a los excesos, porque los excesos crean resacas. Ahora estamos viendo la resaca de unos años de excesos, ¿no? Así que, bueno, con más tranquilidad espero que los mercados recuperen y volvamos un poco a la situación previa. Mismo comentario se aplica a la situación de Asia. Ahí tenemos lo mismo, yo creo, sobre todo si nos centramos en la cuestión China. China tuvo un mercado tecnológico muy boyante, subía mucho, un montón de gente ganó mucho dinero allí y un montón de Ujú. gente perdió un montón de dinero allí cuando le dio la vuelta. Le dio la vuelta, por una parte, el gobierno que empezó a perseguir o limitar, digamos, las subidas o los negocios de China y esos negocios tecnológicos. Y luego, encima, con el tema de las políticas para el COVID, que también tuvieron ese impacto en los mercados y precisamente, particularmente en el mercado chino. Entonces, aquí, bueno, pues me refiero a lo mismo que antes. Sí, es verdad que viene de una caída muy fuerte, lo cual hace que sea interesante ahora, pero de nuevo nos encontramos con que, vale, sí, igual es interesante ahora, pero si mañana empieza a subir, puede ocurrir que de nuevo lo vuelvan a perseguir o Ujú. vete a saber con qué salen con las próximas políticas para lo que sea que ocurra. Sí, es verdad que la incertidumbre regulatoria siempre está ahí, está presente en los mercados. En el mercado asiático ya vimos lo que pasó con Alibaba, Tencent, todas estas, también con empresas relacionadas con la educación, porque el partido chino tiene una guerra contra este tipo de empresas. Es un riesgo que está, ¿no? Por eso tenemos que ser más selectivos, intentar encontrar unas inversiones que sean más seguras, bueno, dependiendo del nivel de cada uno de riesgo, ¿no? Aquí, para mí, ¿cuál creo que es la clave? Nosotros en Occidente hemos vivido una realidad muy diferente a la que han vivido los chinos. Que decir, en China llevan, desde que empezó el COVID, prácticamente encerrados, por así decirlo, y nosotros estuvimos 6, 8 meses, dependiendo del país y la comunidad autónoma aquí en España, con mayor o menor encierro, pero es que hemos salido de forma progresiva y aún así ha habido mucha inflación, ¿no? Entonces, pensar que ahora hay 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas, que van a salir mañana
a consumir todo lo que han podido en 3 años, ¿no? Entonces, de verdad que así va a ser un game changer, va a cambiar completamente la situación porque va a reactivar la región, no solo China, sino toda la región de Asia y va a tener un impacto enorme a nivel global porque van a volver a comprar bolsos de Louis Vuitton, van a volver a comprar zapatillas Nike, van a volver a hacer consumo, ¿no? Veremos cómo impacta esto en la inflación, uno de los principales riesgos de las teorías de inflación baja de forma continuada, ¿no? Porque veremos cómo afecta, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que venimos de 2 años muy malos. La mayoría de productos asiáticos perdieron dinero en 2021, 2022, en torno al 15-20% anual cada uno de ellos. Un castigo muy, muy, muy fuerte. Poco común ver 2 años tan malos consecutivos. Entonces, ahora ya están recuperando. Por eso ya lo que decía, ¿no? En 3 meses muchos productos han subido estas cantidades, sobre todo los más relacionados con tecnología, etcétera. Alibaba es quizá el ejemplo que mucha gente en redes sociales tenía en cartera y ha caído a los infiernos y ahora está recuperando. Entonces, yo soy positivo, ya no solo por lo que vaya a pasar en el corto plazo, y aquí quiero ampliar un poco las miras, ¿no? Y no ir tan a corto plazo. Al final hablamos de una región donde vive prácticamente todo el mundo. O sea, nosotros en Europa y en Occidente en general somos una gota en el océano. O sea, y al ritmo que crecen estos países, al ritmo que crece India, en nada pasa a China. El otro día leía que van a pasar, creo que eran 900 millones de personas, van a pasar de clase baja a clase media en el mundo. De esos 900 millones de personas, 800 van a ser indios entre indios, perdón, y chinos. Entonces, el El mundo, capitalismo es muy bueno. claro, efectivamente, no, totalmente, el capitalismo te saca de la pobreza y ahora mismo todos estos países están teniendo una revolución absoluta. Literalmente hablando, van a ser casi tan ricos como muchos países pobres de Occidente, ¿no? Entonces, esto es un game changer. Yo creo que la compañía que no exporte, la compañía que no tenga presencia en Asia, va a estar muerta a largo plazo o un crecimiento nulo. ¿Por qué? Porque Europa y Occidente va a ser un geriátrico, básicamente, y el resto de países asiáticos, es verdad, van a tener una edad media muy baja, población muy joven, edad laboral muy emprendedora, ya se está viendo, y eso es un motor de crecimiento gigante. Entonces, yo creo que el COVID se ha recordado como el momento en el que Oriente, por así decirlo, pasó a Occidente en importancia económica y marcó un antes y un después, ¿no? Porque las políticas también han sido muy diferentes, se ha visto que se ha gestionado de forma muy diferente y yo creo que, aunque las empresas a corto plazo tengan factores que van a influir, este crecimiento de la renta per cápita, este crecimiento poblacional, estas empresas que cada vez tenemos, eso de fabricado en China es malo, se está empezando a perder ya, la gente de productos de calidad hechos en Asia va a cambiar completamente el tablero de juego, ¿no? Por eso yo de forma estructural soy bastante positivo en la renta variable asiática. Corto plazo pues tener años malos, pero si me preguntas en un ciclo de 10 años, igual que el último ciclo desde la crisis del 2008 hasta hoy, el mercado americano ha sido el rey. Yo creo que los próximos 10 años, 15 años, el mercado asiático en general va a ser quien domine. Y por eso se me hace raro, ¿no? Yo creo que cuando construimos carteras vienen muchos inversores que tienen cero en Asia. Tienen todo entre Europa, Estados Unidos, algún producto global que indirectamente tiene exposición a Asia, pero no tiene exposición directa a un mercado donde literalmente hay 3 veces más personas que en el mercado occidental y con un poder económico que a veces es más grande, ¿no? Entonces, bueno, por eso soy tan alcista tanto por la visión de corto plazo, porque ha sufrido mucho, como por una visión más macro de medio plazo y largo plazo, ¿no? Más estructural, por así decirlo. Con la primera parte de tu argumentación me has convencido de que efectivamente, tal y como ha estado Asia y en particular China en los últimos años, lo que se viene ahora podría ser, bueno, un crecimiento parecido al que se ha visto aquí y me he acordado de las calles de Madrid hasta arriba estas Navidades, gente comprando como si no hubiese un mañana. Me he imaginado eso y lo he multiplicado por, no sé, por 50 Sí. y bueno, sí, te compro esa parte. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que me he convencido de que eso puede pasar, entonces he visto, vale, pero esto está enfrentado entonces, porque claro, si tenemos por un lado una visión por la cual la inflación se atempera, digamos, y eso lleva a unos mercados centrales a unos bancos centrales, digamos, más tranquilos, con la mano más relajada en el gatillo, y a unos tipos que se irán poco a poco suavizando porque la inflación no será un problema, y esto afecta también a esa otra pata de la inversión que comentabas, de la renta fija. Claro, si este es el escenario base, pero por otro lado tenemos que desde Asia y China puede venir un calentamiento brutal de los mercados, bueno, ahí vendría inflación. Y si viene inflación por ahí, entonces el escenario otro, digamos que ya no funciona. Entonces, es como que si ocurre lo de Asia, China, como tú planteas, los otros dos no deberían poder funcionar como se planteaba.
Sí, es un tema de intensidades, ¿vale? Aquí no hay una respuesta clara, hay que ver con qué intensidad sucede todo, ¿no? Es como ahora con los tipos de interés o los índices de inflación, hay que ver el factor intensidad de los datos. Pero bueno, piensa que esto es algo que yo creo que lo que va a pasar. China es la segunda mayor economía del mundo por gasto, y se va a reincorporar ese gasto al mundo. Ya, pero es que el resto del mundo ya está gastando, ¿no? Entonces, el impacto de una sola economía sobre la inflación mundial tampoco es tan extrema. También hay muchos problemas de inflación que han venido porque Asia estaba parada. Tema de fletes, todo el tema de los microchips, que ahora está superado, pero hubo un momento donde no había, no podías comprar tarjetas gráficas, no podías hacer nada. El mundo se paró, eso generó inflación por escasez, ¿vale? Entonces, hay muchas fuerzas que confluyen, ¿vale? No es tan fácil como asociar causa-efecto porque hay muchas cosas. Yo creo que el impacto no va a ser tan grande porque evidentemente su economía se va a ir relanzando poco a poco. Yo creo que los beneficios de su reapertura son mayores que sus riesgos, ¿no? Evidentemente hay gente que habla de una súper segunda ola de COVID, de un gran parón económico, si luego imagínate que ahora de repente vuelven a encerrarse rompiendo los esquemas económicos de muchos países o logísticos. Hay muchas incertidumbres, evidentemente es un mercado que es complicado, hay muchas cosas que confluyen a la vez. Pero yo en general creo que tiene más pros que contras en cualquier plazo temporal, porque recordemos que el mundo, a mí siempre me gusta decir que el mundo seguirá avanzando, el problema que haya hoy da igual, se va a solucionar, el mundo seguirá avanzando, seguirá creciendo, las economías seguirán, el mundo seguirá creciendo al 3-4% anual, dependiendo de cómo vaya todo, y las empresas seguirán vendiendo más, el capitalismo nos hará cada vez más ricos, como hablábamos antes, ¿no? Cada vez con mayor satisfacción, y eso al final es subida de los mercados y más valor de los activos reales. Bueno, también al preguntarte esto estaba pensando que de alguna manera por eso se construyen carteras, ¿no? Porque realmente no podemos saber qué es lo que va a pasar. Y si, Mm, como tú dices, bueno, o como yo planteaba, se producen ambas cosas a la vez, que tienes por una parte una Europa Occidente que espera que la claro. inflación se relaje y por otro lado un calentamiento brutal en Asia con inflación, bueno, pues entonces lo que tienes metido en Asia, digamos que te va bien y lo que tienes metido en Occidente igual no tan bien. Claro, eso es un tema de la diversificación, ¿no? Hay gente que es muy contraria a la diversificación, pero la realidad es que nosotros tenemos que sobreponderar lo que creemos que va a funcionar mejor, ¿no? O sea, no tiene sentido que tengas, si al final tienes todo, vas a tener un rendimiento mediocre, que es la media de todos los activos, ¿no? O incluso menos por los productos que compres, ¿no? Entonces, al final siempre tienes que intentar sobreponderar aquellos mercados, aquellos productos donde tú estés más cómodo. Pues si crees que va a ser el mercado americano, ya sea sobreponderas. ¿Te equivocas? Pues bueno, te equivocas, pero para eso has invertido, ¿no? Has tomado una decisión de inversión. Entonces, ¿diversificar está bien? Sí. Uno de los grandes problemas, y de hecho este 2022 se ha visto, la gente no es consciente de lo correlacionadas que están sus inversiones, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos inversores que tienen 5 o 10 fondos o ETFs sobre el mercado tecnológico y ahora miran la cartera del año pasado y les han caído todos entre el 35, 45 o 50%, todos. Y dicen, ay, yo he estado diversificado. No, no lo estabas, porque tenías 7 productos, 10 productos que en realidad hacían lo mismo. De hecho, invertir incluso en las mismas empresas, mismos sectores, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque si es voluntario, está bien concentrar. Si tienes una visión concreta, aquí habrá mucha gente que tendrá una exposición gigante a Bitcoin en su cartera porque tiene una convicción plena. Perfecto. Si tú lo tienes claro, no está mal. Si tienes claro que ciertos activos están correlacionados, no hay problema. El problema es cuando la gente piensa que está diversificada y no lo está. Que tiene 4 productos, tienes 4 criptomonedas, por ejemplo, que se comportan igual o tienen una correlación muy alta, o fondos, o mercados de lo que sea. Entonces, ahí está el problema real, porque luego vienen los sustos, porque cuando vienen mal dadas, ves que todo tu patrimonio ha caído en una cantidad parecida y que no te has protegido, ¿no? Habrá años que todo suba que dirás, joder, qué putada que compré este producto un poco más defensivo o tal. Sí, pero cuando vienen mal dadas, cuando baja la marea es cuando se ve quién está desnudo, ¿no? Entonces es una relación, ¿no? Que debemos tener cada uno de nosotros, ¿no? El grado de concentración o diversificación que queremos, que también es algo que cambia en el tiempo, ¿eh? Ya os digo que no es lo mismo una persona joven que tenga fuertes ingresos y que viva solo o que no tenga cargas familiares que una persona de 65 o 70 años que ya no tenga más ingresos y que tenga que proteger su patrimonio familiar. Entonces, depende de muchas cosas, dependiendo de cada uno y de la convicción. Ahora, por ejemplo, yo hablo con muchos inversores que tienen miedo, que no compran este argumento de que la cosa se está solucionando, que creen que lo peor está por venir. Yo, por ejemplo, siempre cuento que había un inversor con el que yo trabajaba que estaba convencido de que Putin iba a lanzar una bomba nuclear. O sea, era su eje central. Decía, este hombre lo va a hacer. Entonces, claro, al final siempre quería estar más prudente, no quería invertir, etcétera, 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 ¿no? Porque no estaba cómodo, ¿vale? Entonces, tenemos que Podría entender haber nuestros comprado límites. armamentísticas en ese caso. Exacto, podría haber hecho algo de eso, ¿no? Pero el hombre estaba tan negativo que yo le decía, hombre, pues si estás así, pues compra latas de atún,
cómprate un refugio nuclear y ya está, ¿no? Y acabas antes. Pero es cierto, ¿no? Que la situación personal es muy importante y la visión, ¿no? Y aquí habrá gente que nos estará escuchando que verá argumentos que dirá, Buah, yo es que pienso que esto es así, pues quiero invertir aquí, quiero que mi dinero esté aquí. Y habrá gente que no lo tenga claro, que prefiera diversificar, ¿no? Entonces es un debate muy interesante y muy personal, ¿no? Cada uno es un mundo en el tema de las inversiones. Es genial que hayas puesto cifras, números y ejemplos a lo que planteaba yo al principio de que la correlación en 2022 fue muy elevada. Y a esto es a lo que me refería antes, ¿no? Que puede darse el caso, como era ahí, que una cartera no te proteja de una caída porque está todo muy correlacionado. Ahora, es verdad que en 2023, o sea, 2022 en particular, casi daba igual un poco donde estuvieses porque todo acabó estando muy correlacionado, salvo, y por eso te quería preguntar por esto, salvo materias primas. No sé qué Sí. opinas de las materias primas. Yo sigo mucho para mis análisis económicos de mercado lo que plantea Linalden. De hecho, básicamente mi postura es la que dice Linalden, porque yo no entiendo ni la mitad de lo que, bueno, ni la mitad, ni una tercera o cuarta parte de lo que entiende ella y siempre compro mucho lo que ella plantea, sus argumentos. Entonces, ella explica que las materias primas se mueven por ciclos y que estaríamos en un ciclo ahora en el cual materias primas puede ser algo interesante. Efectivamente, en 2022, materias primas, como decías antes, fue lo único que te habría salvado de esa correlación masiva hacia los infiernos. Y me pregunto qué opinas de las materias primas para 2023 y a futuro. Sí, es interesante. Al final, una cosa, un gran defecto de los inversores es que tienden a mirar qué se ha comportado bien en el corto plazo e invertir en ello únicamente porque lo ha hecho bien, ¿no? Y ahora te sorprenderías cuánta gente quiere invertir en materias primas única y exclusivamente porque han subido y tienes la percepción de que siguen subiendo. Mi principal reflexión es planteate muy bien el encaje de las materias primas en tu cartera y si compras, por ejemplo, tú acabas de describir muy bien, ¿no? Pues hay una inversora que tiene esta tesis, se la compro, creo que es cierta, creo que va a darse, invierto, perfecto. Has hecho un proceso que no hace ni el 1% de los inversores, que solo compran lo que ha subido en el corto plazo. Has hecho un proceso de razonamiento. Eso es mi principal consejo, mirar esto. Dicho lo cual, tema de las materias primas. Hay gente que defiende que vamos a un superciclo de materias primas generalizado, ¿no? Tanto materias primas energéticas, materias primas que se necesiten a nivel concreto porque haya problemas logísticos o de sobredemanda, sobreoferta, según los ciclos económicos. Hay mucha gente que defiende esto. Yo aquí tengo una visión un poco contraria. No compro del todo el argumento de que vayamos a ir a un superciclo. No veo otra vez el petróleo a 150, $200. Creo que vamos a vivir un ciclo diferente. Creo que las materias primas han cambiado su importancia en el tema de oferta y demanda y creo que puede ser un riesgo, ¿no? De hecho, hay muchas personas que compraron materias primas energéticas cuando hace medio año, ¿no? Hace 6 7 8 meses, cuando el petróleo estaba altísimo, cuando parecía que nos íbamos a 3 euros el litro de gasolina aquí en España, cuando el gas, que ahora lo hemos superado todos, pero es que había días que la gente se despertaba diciendo a qué hora pongo la lavadora porque tengo miedo de la factura de la luz, ¿no? Ahora, muchísimos precios de estas materias primas energéticas están a precios ya no solo ya no solo preguerra, sino también pre-COVID, ¿no? O sea, ha habido una caída enorme en casi todas las materias primas energéticas. Toda esta gente ha perdido un 30 o un 40% de su inversión. Evidentemente, luego puede volver a subir si se cumple este superciclo, pero yo soy un poco escéptico. Creo que podemos darle un peso relativo, ¿no? Hay inversores como Ray Dalio que te hablan de un 15% entre oro y materias primas en general. Compro un poco más ese argumento, pero a mí una cartera hiperconcentrada, muchos fondos value, gestores value nacionales han tenido grandes rendimientos este año, del 40 y del 50% en 2022 por tener una exposición muy grande a materias primas, a mineras, a tema energético, a tema de fletes, las tanqueras, etcétera. Pero yo no creo que esto vaya a ser sostenible. O sea, no creo que vamos a tener un superciclo donde cada año las materias primas te suban un 15, un 20%. Veo más probable lo contrario. Veo más probable que tras el ciclo de subida haya una gran reinversión y en los próximos 4 o 5 años tengamos una caída muy fuerte de la mayoría de los precios. De hecho, en el tema de la energía, por decir una cosa en concreta, seguro que muchos de los que están aquí conocen a alguien que se ha puesto paneles solares o que se ha planteado comprar paneles solares en alguna otra comunidad o país para ahorrarse precio energético, ¿no? Ha habido una sobreinversión enorme que por causa, ¿no? Cuando algo sube mucho de precio, la gente invierte en eso, ¿no? Que luego causa bajadas futuras, ¿no? El ciclo de CAPEX, que mucha gente lo llama. Entonces, yo compro más este argumento. Puede ser que durante estos años tengamos más volatilidad de precio por el tema de países que se cierran, como lo de China, que ahora se abren, pero yo no veo un super ciclo, no creo que sea el escenario central que yo contemplo, puede ser que sea así,
Entonces, soy escéptico. La palabra es escéptico. Creo que tiene sentido tener un poco en cartera como cobertura y para dar diversificación. Tiene sentido, ¿no? Un inversor que quiera cubrirse contra un escenario hiperinflacionista puede ir a materias primas, pero recordemos que la bolsa, muchas inversiones de renta variable pura, también son protectores contra la inflación, porque las propias empresas monetizan esta inflación, ¿no? La trasladan al consumidor. Entonces, hay también muchas fuerzas que confluyen, pero yo soy un poco escéptico, la verdad. Sé que aquí creo que no estamos de acuerdo en esta, pero es un poco la visión que tengo. Bueno, es un poco por lo que comentaba antes. Antes de hacer mi argumento, sí que coincido con el tema del superciclo. Los superciclos no están funcionando nada bien. No funcionó nada bien el superciclo dentro de Bitcoin y la idea de superciclo dentro de las materias primas tampoco la veo porque esto de los superciclos, bueno, estamos escaldados con el superciclo. Pero sí que es verdad que antes te comentaba la posibilidad de que cuando hablábamos de las tech, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, pues sí, han subido mucho, ahora hay un escenario nuevo macro, han caído mucho, pero si el escenario se calma, entonces volverán a subir mucho, ¿no? Y lo veía, lo que te planteaba es, joder, pero igual requiere un poquito de tiempo esto, ¿no? Requiere un poco de adaptación, hay un riesgo, no sé qué. Y en el caso de las materias primas es lo mismo, pero casi diría más marcado, ¿no? Has hablado del ciclo de CAPEX, que sí que podría hacer que las materias primas se redujeran por, bueno, ha subido el precio, entonces que se incrementa la oferta, entonces baja más el precio. Pero claro, el CAPEX en las materias primas no es como el CAPEX en, pues eso, una empresa de tecnología, que Ujú, igual pues mete a 4 desarrolladores y te ha incrementado el CAPEX ahí en un momento. ujú, Pero en las materias primas es otra historia, porque claro, no veo cómo fácilmente en el espacio de 6 meses puedes a sí, nivel global incrementar la producción de pues eso, gas natural, de petróleo. Y tampoco veo que haya un ánimo por parte de los gobiernos de incentivar este tipo de inversiones. Al contrario, veo más bien un ánimo para desincentivar este tipo de inversiones, para cada vez tratar de ir menos por el lado de estas materias primas energéticas particularmente y tratar de apostar por otras, lo cual también nos llevaría a un incremento en demanda, por ejemplo, de elementos, pues eso, como el níquel, el cobre y demás, que serían necesarios para la transición que están buscando llevar a cabo. Entonces, ujú. por esto es por lo que compro más, no la idea de un superciclo, porque no, pero sí que encuentro que no va a ser tan sencillo acabar, digamos, con el momento alcista de las materias primas en general. Sí, pero y eso es interesante para continuar un poquito. Yo puedo comprar, ¿no? Que veníamos de un ciclo de 10 años donde la mayoría de las materias primas habían caído en precio, muchos fondos de materias primas habían caído, que de forma continuada todos los años perdían dinero, era insostenible también. Yo creo que eso es diferente con años como este donde muchas han subido un 50%. O sea, que de forma continuada las materias primas, por decir una cifra, ¿vale? Puedan subir un 3, un 4%, un 5%, como sube un fondo de bolsa o la rentabilidad de una acción suban, eso sí que lo puedo llegar a comprar. Sí que puedo comprar que esta inflación tan pequeña que teníamos también venía porque las materias primas no subían de precio, estaban muy estancadas, muchas caían de forma continuada. Puede ser que cambiemos eso y tengamos un ciclo durante los próximos años que todos los años las materias primas suban un poco. Pero yo creo que hay mucha gente que piensa, cuando hablamos de un ciclo positivo, es como que lo que ha pasado este año se va a repetir, que vamos a tener expansiones del 20-30% del precio de todo. Si eso pasa, prepararos porque la inflación que vamos a tener va a ser descomunal, porque si eso se enquista y tenemos un superciclo, viene el apocalipsis, apocalipsis tampoco, ¿no? Pero vendrá otra vez bajadas de tipos, paro y demás. O sea, es una situación muy compleja, ¿no? Entonces, yo compro una subida baja pero continuadas. A ver, en algunas materias primas quizá más localizadas sí. Aquí hay mucho analista que habla pues, de uranio, de las gasificadoras, hablan de muchos tipos de activo que pueden tener un ciclo o incluso del cobre, ¿no? Que para muchos de estos países que están en vías de desarrollo es muy importante. Puede ser, pero yo no creo que vamos a tener un año como el anterior. Eso, lo del año pasado con las materias primas era ver cuál subía más este mes y yo creo que eso sí que va a ser complicado, ¿no? Me recuerdo un poco a la época de las criptos, que cuando subía todo y todo era alegría, pues me recordó las materias primas del año pasado, porque era a ver qué porcentaje sube hoy, si un 10 o un 15, ¿no? Entonces, yo eso ojalá no venga, por nuestro bienestar de todos los que, los que consumimos, desde luego, porque al final las materias primas son una de las principales fuentes de inflación, porque al final son la base de todos los productos posteriores, ¿no? Hay muchos más factores dentro de la inflación, evidentemente, pero influye bastante, ¿no? Entonces, bueno, a ver en qué queda, ¿eh? Yo rezo y porque no sea así, la verdad, ojalá se equivoquen.
Otro factor importante dentro de la inflación, al menos en Estados Unidos, leí hace poco, no lo tengo muy claro, pero hace poco leí que la inflación se estaba manteniendo relativamente elevada, bueno, yo diría elevada, pero relativamente elevada, debido a que los precios de las viviendas estaban manteniéndose sin caer, o el tipo de la red, o sea, perdón, el alquiler estaba manteniéndose sin caer, y que este era un indicador, bueno, digamos, esta métrica es una que va Sí. con más retraso que las otras, y entonces me pregunto, vale, que hemos hablado de bolsa, hemos hablado de regiones, incluso entre Asia, Europa, Estados Unidos, y hemos hablado de otros activos, pero no hemos hablado nada de inmobiliario. No sé qué opinas sobre esto. Sí, el inmobiliario es, igual que nosotros hay más fuerzas que confluyen, yo aquí sí que tengo bastante claro que viene un ciclo de caídas importante. Y aquí sí que creo que es donde más dolor vamos a ver y donde, sobre todo, en inversiones financieras, la gente que invierte vía REITs, fondos inmobiliarios y demás, va a haber más sufrimiento. Y mi tesis es la siguiente, ¿no? Al final, el inmobiliario se ha visto beneficiado de tipos cero, porque la gente que no podía tener hipotecas estaba teniendo hipotecas a tipos muy bajos. Yo he llegado a conocer gente que ha pagado 0 euros de intereses porque les salía el tipo variable negativo respecto a lo que ellos pagaban. Entonces, es una situación muy excepcional. Hemos venido de un super boom. En casi todas las regiones hemos visto una subida de precios enorme, muchas veces también empujada por los propios gobiernos que no han querido construir, empujada por los tipos cero y por muchos motivos, ¿no? Entonces, ¿qué situación estamos hoy? Justo, creo que era hace 4 o 5 días, o 4 días, leía que en España la hipoteca en promedio ha subido 250 euros al mes el coste de la hipoteca, ¿vale? ¿Esto qué va a provocar? Ya estamos viendo personas que antes podían tener hipotecas que ya no pueden ni tenerlas. Muchas personas que se habían planteado comprar pisos que ya no pueden. Va a haber una caída de la demanda, yo creo que va a ser bastante fuerte. Estamos viendo caídas en la tasa de ahorros de los hogares americanos. Salió el dato el otro día que ha caído a mínimos de 10 años la tasa de ahorro de los hogares, el ahorro que les queda, porque se lo están puliendo por la inflación, y está incrementándose el endeudamiento. Endeudamiento, por cierto, más caro, porque hace 2 años te endeudabas al 2, 3, 4% y ahora es al 10%, 11%, hipotecas en Estados Unidos al 6 y pico. Entonces, la cosa ha cambiado mucho. Yo creo que lo más probable es que veamos unas caídas generalizadas en el precio de la vivienda de casi todas las regiones. Habrá algunas más afectadas, evidentemente. Aquí siempre hay mercados locales y mercados globales. Habrá ciudades en España o cualquier otro país que sigan funcionando el mercado inmobiliario, zonas premium, zonas tal, bien, pero a nivel agregado, yo creo que en el inmobiliario es donde vamos a ver más sufrimiento, porque es lo que digo, es que al final, si sube el nivel de deuda, sube el nivel de tipos de interés, va a bajar la demanda. Yo lo veo bastante difícil. Yo creo que es el tipo de activo donde veo unas perspectivas más complejas para los próximos años, desde luego. Estoy muy de acuerdo. Tengo ningún argumento para rebatirte ahí. Y además tengo mucho interés en que esto se produzca. Así que, Mucha- por mí encantado. Si esto pasa como tú planteas, pues yo feliz. Y regresando al escenario base y conectando con Bitcoin o con cripto en general, quería plantear un poco qué podría pasar. Y bueno, pensándolo mientras te planteo la pregunta, parece que ese escenario base que consideras sería muy positivo para Bitcoin y bueno, para el ecosistema cripto en general. Yo sé que es un activo que has seguido en algún momento, te he estado buscando tweets sobre Bitcoin en los últimos años, o sea que sé que lo has tenido en cuenta, así que quería saber un poco tu opinión y qué podría pasar con este escenario base. Sí, aquí hay, una vez más, hay muchas fuerzas que confluyen a la vez. Yo creo que ha sido uno de los principales activos que más han caído el ecosistema cripto, no solo Bitcoin, sino muchas de las monedas durante el año pasado, por dos motivos, ¿no? Uno principal es que el apetito de riesgo influía. Hay una cosa que se dice que es que las criptomonedas amplían la beta del mercado, ¿no? Cuando hay mucho presión de riesgo, amplían la subida y cuando hay menor, bajan. Pero hay otra que es interesante, que es también la política monetaria. Al final, uno de los principales argumentos aquí, tú eres de largo un experto en comparación con lo que sé yo, mucha gente defendía que al final el dinero gratis y la impresión de dinero sin fin, etcétera, era un argumento pro Bitcoin, ¿no? Entonces, una vez ese escenario cambia, es lógico que haya menos interés en estos mercados y yo creo que ha habido una salida de capitales también por esos motivos. Si partimos de la base de que el mundo con dinero gratis va a volver, yo no creo que volvamos a tipos negativos, no lo sé, espero que no. Sí que creo que puede beneficiar a ciertos, a este tipo de activos, ¿no? Porque recordemos que mucha gente,
una de las razones por las que invierten en este tipo de activos es huir de la deuda en un momento global, pérdida de confianza en el mercado monetario, económico en general y huir un poco de las políticas de los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que puede beneficiar en algunos tipos de activos. De hecho, ya estamos viendo que está rebotando bastante todas las criptomonedas en este inicio de año. Entonces veremos. Yo creo que una de las cosas que también van a cambiar es que el año pasado era el año en el que el inversor institucional, los grandes fondos, ETFs, etcétera, iban a poder invertir en criptoactivos de una forma más fácil y más segura. Salieron los primeros ETFs de Bitcoin, de Ethereum, del ecosistema, etcétera. Y van a empezar a haber fondos en formato UCITS, que es el fondo común, que pueden hacerlo. Yo creo que la gran caída del año pasado y de riesgo hizo que se retrasara. Y quizá este año 23 sea el año donde lo veamos, y eso puede ser algo que cambie las reglas de juego, ¿no? Porque si el inversor institucional ya puede hacer una alocación de su capital del elemento 2%, 5% en criptoactivos, también va a generar mayor interés, ¿no? Entonces, yo creo que este año va a ser una prueba de fuego para un poco el ecosistema, ¿no? El ver qué pasa con los inversores que han tenido grandes pérdidas, qué pasa con la confianza en el sistema, qué pasa con estos activos en un momento de cambio de ciclo económico o de cambio de política monetaria que, a mi modo de ver, era un gran catalizador para para muchos inversores, ¿no? Entonces, también quiero saber qué piensas tú de esto, ¿no? Porque al final tú eres el que está muchísimo más puesto aquí en este tema. ¿Cómo crees que va a afectar el tema del cambio de los tipos de interés o todo lo demás a estos activos? Sí, coincido con tu análisis en gran medida. Yo una cosa que quería también comentar a este respecto es algo que dijiste antes sobre las tecnológicas y cómo las tecnológicas suelen responder más rápido que la política monetaria, porque digamos que anticipan, ¿no? Y en este sentido sí que se ve muchas veces que si las tech, digamos, tendrían un apetito por el riesgo muy importante, en el caso de cripto, ese apetito por el riesgo pues, se multiplica por 6, 7, 8, ¿no? Entonces se ve muchas veces que si el mercado se empieza a calentar, Bitcoin lleva caliente ya igual un mes, ¿no? O 2 meses. Entonces lo veía también con el gráfico del mes de diciembre, creo, enero, no, creo que sería enero, bueno, creo que Bitcoin ha subido como un 30 y pico y el Nasdaq un 5, un 6, ¿no? Que claro, para el Nasdaq es muchísimo subir un 5 así en un mes, pero claro, pero Bitcoin ya ha subido un 30, ¿no? Entonces, Claro. digamos que sí, que te hace, tiene esa, creo que se llama beta, no sé cuál es la palabra técnica, pero que Sí. es muy, muy, muy elevada. Y eso por un lado. Entonces, yo compro también el escenario tuyo base, un escenario en el cual los gobiernos, los bancos centrales, perdón, no tienen esa capacidad de mantener los tipos elevados durante mucho tiempo, simplemente porque se come la deuda de los países. Y hice hace poco un podcast en el cual hablaba del nivel de intereses o el nivel de pago de intereses en España y cómo esto trasladado a las próximas décadas se volvía del todo insostenible. Y eso sin tener en cuenta una subida de tipos sostenida en el tiempo. Ya te llevaba en un lapso de 20 o 30 años, te llevaba a que lo que pagabas en intereses sobre tu deuda era prácticamente la mitad del PIB, la mitad del gasto público. Entonces, insostenible a todas luces. Entonces, con subidas de tipos o con tipos elevados, del todo insostenible. O sea, dentro de lo imposible, muy imposible. Entonces, como parto de ese escenario también que tú planteabas, en el cual los tipos antes o después tienen que empezar a reducirse y que es imposible para los gobiernos el reducir la deuda a base de reducir el déficit. La única manera que tendrán es a base de, bueno, aligerar la deuda a base de mantener un poco de inflación. No una inflación a niveles del 10, porque eso Sí. es insostenible, pero sí no llevarla de nuevo, o sea, no tratar de llevarla al 2 o al 0, porque si la llevas allí no estás acabando con la deuda y esa deuda empieza a tener un peso ya en las economías que es muy elevado. Entonces, sí que considero que van a mantener esa inflación por encima de los tipos. Ahora mismo no está en los Estados Unidos. Creo que es por primera vez, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de inflación que salió último, tendríamos unos tipos por encima de la inflación o al menos al mismo nivel, lo cual no es mi escenario a largo plazo. Yo vería una inflación por encima de los tipos y ahora parece que no estamos ahí, simplemente porque así se reduce el peso de la deuda y eso también lleva o conlleva que exista un interés en Bitcoin. Así que sí, mi escenario base es que los gobiernos van a tener sí o sí que tomar una serie de decisiones que eventualmente benefician a un activo como Bitcoin. Y bueno, si ya lo extrapolamos también al cripto,
hablando de correlaciones, que lo hemos hablado durante toda la charla, creo que se van a seguir produciendo esa correlación entre Bitcoin y el resto del ecosistema cripto, y que si Bitcoin te hace un buen trimestre, pues probablemente las cripto en general también te lo hagan. Serán otras, porque eso sí que lo hemos visto en los ciclos, que nunca bueno, salvo Ethereum, las demás no se han repetido, han entrado otras que han venido a suplir a las del ciclo anterior. Pero sí, nuevamente cuando Bitcoin va bien, la gente encuentra la manera de imprimir tokens nuevos y sacarle rentabilidad a eso. Ahora, la cuestión institucional que has planteado me parece interesante por dos razones. Primero, porque efectivamente se da esta situación, que ahora es más fácil que antes. Esta vez, si Bitcoin sube, no tendremos cosas como lo que pasó con el fondo este de Grayscale, no tendremos una serie de situaciones, digamos, un poco raras, ¿no? para acceder a este activo, sino que será relativamente sencillo. Pero al tiempo también tenemos la cuestión regulatoria, que ha salido en relación a China, ha salido en regulación a otra serie de inversiones que hemos planteado, y que también es un aspecto importante en cuanto al mercado de Bitcoin, porque en según qué regiones todavía no está muy claro qué es lo que van a hacer, si lo van a permitir, si no lo van a permitir. Eventualmente a Bitcoin le ha dado un poco igual que lo prohíban o no lo prohíban, pero bueno, siempre tiene eso encima que habrá que ver cómo se desarrolla. Esa sería, Vamos digamos, a todo el ver, análisis. yo institucional veremos en qué queda. Yo creo de verdad que es imparable. ¿Eh? Yo creo que a menos de que... Porque este año, si hubiera muerto un poco el ecosistema, hubiera... Es verdad que el tema de los fraudes, ¿no? Lo de FTX y todo esto ha hecho bastante daño, muchísimo daño a nivel institucional. Creo que ha retrocedido mucho tiempo atrás, ¿no? Ha hecho que los reguladores se den más tiempo en hacerlo todo. Pero yo creo que es imparable. O sea, hay gente que compra acciones de MicroStrategy, fondos, porque quieren tener exposición indirecta a Bitcoin, ¿no? Y quieren tener alguna forma de exponerse al ecosistema criptos. Y empieza a haber fondos de inversión que se dedican a invertir no en monedas directamente, pero sí en las empresas como Coinbase o empresas que se benefician del crecimiento del ecosistema cripto, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento que es bastante imparable, sobre todo tras haber sobrevivido a este año, que para mí era el escenario más hostil, ¿no? Que era un mercado bajista a nivel global, caída del apetito de riesgo y subidas de tipos. Creo que incluso, se parece raro, pero incluso han caído poco para el escenario tan hostil que han tenido. Y veremos, yo creo que es posible que los reguladores en general den pasos positivos hacia poder invertir ese tipo de activos, porque al final, si el inversor particular quiere hacerlo y lo va a hacer a nivel particular, institucional, muchas veces está al servicio del minorista, ¿no? De lo que el inversor de a pie quiere, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Yo pensaba que iba a ser el año pasado, ya cada vez tenemos más ETFs que invierten en todo este tipo de cosas con ciertas limitaciones, pero yo creo que es positivo, ¿no? Que este tipo de activo exista, si la gente lo quiere hacer, que lo pueda hacer de forma regulada, con seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Que sé que según a quien se lo digas va en contra de muchos de los principios de una persona que compra criptos o que quiere tener su dinero con sus claves solo y ya está. Pero hay otros inversores que no quieren eso y quieren otra exposición, ¿no? Yo tengo inversores que me dicen, es que quiero invertir en vez de un fondo que invierta en bolsa, que invierta en este ecosistema, ¿no? Entonces, veremos en qué queda, ¿eh? Yo tengo curiosidad por ver este año cómo lo cogen los reguladores. A nivel, esto último te quería preguntar, a nivel de inversor particular que quiere acceder con su cartera, ¿no? a este tipo de activos, o sea, uno que quiere comprar Bitcoin, pero no quiere comprar Bitcoin, digamos, y almacenarlo él o custodiarlo él o lo que Sí. sea. ¿Cómo está esta situación en España ahora? Sí, hay varios, exactamente. Yo creo que es un problema que está ahí, ¿no? Lo que decías, ¿no? Hay gente que no quiere tener toda la complejidad de las claves, el riesgo de perderlas y que desaparezca, en fin, todo este tipo de bloqueos, ¿no? Mucha gente opta por ir a Coinbase o cualquiera de estas y abrirse una cuenta, que es quizá un paso más sencillo, ¿no? Que no tenerlo guardado en un monedero o en un cold wallet. Pero hay otras vías, ¿no? Y ya empiezan a haber ETFs principalmente que lo hacen, ¿no? Sobre todo hay una gestora que es Wisdom Free, que está empezando a sacar cada vez más productos de este tipo. De hecho, creo que distribuye en Europa el primer ETF que estaba relacionado con el Bitcoin, ¿no? Y tal como tú invertías, compraban con ese dinero Bitcoin y lo guardaban. Y cuando tú lo sacabas, hacían lo contrario, ¿no? Lo mismo con otras criptomonedas, ¿no? Está empezando a dar pasos, lo que pasa es que el regulador, pues aquí, claro, como le están apretando por cómo lo hacen y demás, no lo están promocionando mucho, se puede invertir, conozco gente que ha invertido en estos ETFs y se puede hacer. Entonces, ¿por qué está bien? Porque tú tienes la seguridad jurídica de un ETF o de un fondo, tienes un broker, un comercializador donde lo has comprado, tienes la seguridad de que si pasa algo hay una entidad, una gestora
de gran tamaño, ¿no? Que gestiona miles y miles de millones que en muchos tipos de activo, que tiene un respaldo sobre ese producto, las ventajas legales y fiscales que tienen los fondos y los ETFs respecto a otro tipo de inversiones. Entonces, digamos que tienes muchos pros, algunos contras, evidentemente, ¿no? Pero la persona que hace esto y no lo hace por su cuenta es porque quiere todos los pros, ¿no? Y porque los contras pues le dan un poquito más de igual, ¿no? Entonces, esas son las principales formas, ¿no? También hay, como te decía, inversiones indirectas. Gente que, por ejemplo, BNI Mellon tiene un fondo del ecosistema cripto. Lo que hacen es, en vez de comprar las monedas, te compran empresas, como comentaba antes, relacionadas con el ecosistema, que es una forma indirecta de invertir en el crecimiento de este ecosistema y no en las monedas. Que para mucha gente es interesante, ¿no? Que dicen, bueno, pues no sé qué, no Si sé han qué comprado moneda. mineros, han muerto. Sí, es verdad que comes el riesgo, ¿no? Por ejemplo, también el tema de la pureza, ¿no? Pues si compras una empresa que se dedica a minar y esa empresa desaparece, pues tienes un riesgo más grande que si compras las monedas directamente, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de Coinbase sí que lo veo más lógico, ¿no? Pues compras uno de los principales exchanges que hay a nivel global de esto, entonces si crece el ecosistema, esa empresa ganará más dinero, ¿no? Hay como una traslación causa-efecto más evidente, ¿no? Pero bueno, digamos que es otra forma de hacerlo. Hay gente que prefiere el ecosistema que no las monedas en sí. Entonces, aquí cada uno tiene su forma de hacerlo. Yo creo que durante este año veremos cada vez más ETFs que serán como índices como son de la bolsa, pues de las criptomonedas, ¿no? Que te las pongan por ponderación, que puedas comprar solamente ETFs de una moneda u otra. Entonces veremos en qué queda. Hay mucha incertidumbre porque es verdad que los reguladores se lo están tomando con mucha calma, no quieren pillarse los dedos y menos después de algunas quiebras que han habido en algunos intermediarios relacionados con el tema de criptos. Así que veremos. A mí, desde luego, me gustaría que sí que fuera hacia adelante, porque al final la gente quiere hacerlo. Y yo creo que eso es, al final, lo más importante. Es un activo que ya no puedes no mirarlo. Tiene un tamaño que es imposible no mirarlo. Entonces, si la gente lo quiere hacer y asumiendo los riesgos, ¿no? De que evidentemente puede ser que esa moneda valga poco o nada o valga muchísimo, pues como el que compra una acción porque cree que va a subir, ¿sabes? Es que al final hay una relación bastante parecida y tiene que ser el inversor el que decida, ¿no? El poder para el pueblo, por así decirlo, y que sea cada uno quien decida dónde quiere poner su dinero y con las facilidades económicas, porque recordemos que al final comprarlo por tu cuenta está muy bien, pero si tienes la seguridad jurídica de un fondo, de un ETF, tenerlo en una cartera y demás, pues hay mucha gente, sobre todo de patrimonios quizá más altos, que tiene una gestión patrimonial diferente, que les viene muy bien a nivel fiscal, a nivel financiero, a nivel personal, ¿no? Y es algo que quizá está lastrando un poco a este ecosistema. Yo conozco mucha gente que por esa barrera de entrada, esa limitación legal, ese miedo regulatorio, no entra. Si ese miedo desapareciera, yo creo que beneficiaría mucho al ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué queda, ¿no? Y cuáles son los siguientes pasos. Yo, desde luego, lo vigilo y a ver, si van sacando más productos interesantes. Para ir terminando, quiero avanzar hacia una idea o reflexión más filosófica. Y es que tú te dedicas a la cuestión de la inversión. Y me planteo cómo de accesible, has hablado de la complejidad para la gente de comprar, almacenar Bitcoin, pero ¿cómo de accesible es realmente para la persona de a pie que se dedica pues, a lo que se dedique, es profesor, es médico, lo que sea? ¿Cómo de accesible es el hacer tu ahorro productivo? ¿No? Sí. ¿Cómo de accesible es esto para la persona que realmente, pues eso, no se dedica a las inversiones, simplemente ganan Ujú. dinero, ese dinero lo tiene ahí, con la inflación se le está devaluando y querría hacer algo con ello? ¿Cómo de sencillo es? Porque siempre hablamos de la complejidad, por ejemplo, con el caso de Bitcoin, pero realmente en cualquier otro caso de inversión también hay cierta fricción, claramente menor, pero hay fricción también. Sí, yo diría que la principal fricción es la información. Es que la gente aún sigue yendo al banco de la esquina, lo que me dan en el banco, y más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo creo que una vez, si alguien nos está escuchando, ya ha salido de eso o está intentando salir, si no, no estaría escuchando esto. Es porque tiene un interés mayor en qué hacer con su dinero, en buscar soluciones más allá del banco de la esquina que tiene el dinero cautivo de sus clientes que entran por la puerta porque no tienen otra, ¿no? Entonces, dicho esto, las fricciones desaparecen con la información y cuando tú entiendes lo fácil que es invertir realmente, te cambia todo. Yendo un poco más a mi campo, tema de fondos de inversión y ETFs, hay mucha gente que lleva invirtiendo mucho tiempo en fondos con sus bancos, en acciones que compran típicas Santanderes, Telefónicas, Iberdrolas, de toda la vida, pues comprar un fondo o un ETF y seguir al mundo entero o invertir en un sector o una temática es igual de sencillo. Igual de sencillo, que quiere decir, ¿qué barreras hay? Por ejemplo, mucha gente piensa que hay una barrera económica de mínimos de inversión. Cualquier fondo de inversión con 200 euros lo puedes comprar, puedes entrar ya en el fondo.
Algunos tienen mínimos de 1.000 euros, que es el mínimo para entrar, pero es que 1.000 euros, claro, si tú quieres construir un ahorro periódico, pues es una cantidad que a nada que ahorres vas a llegar a ella y que las aportaciones sucesivas las vas a hacer. Los ETFs más de lo mismo, valen lo que vale como si fuera una acción, ¿no? Pues si vale 100 euros el ETF, pues vale 100 euros comprarlo, comprar una participación de ese ETF, igual que una acción, pues te puede valer una acción cual sea 100 euros, ¿no? Vale, es lo mismo. Entonces, no hay una barrera económica, hay una barrera de conocimiento. A nivel producto, es verdad que luego tienes que encontrar buenos fondos, buenos mercados, necesitas cierta información. Aquí recomiendo que la gente investigue, busque gestión independiente, busque a alguien que le ayude a invertir o a entender qué necesitan ellos, ¿no? Pero que no se asusten porque no es un mundo, es algo que hace que hace casi todas las personas, casi muchos que lo están escuchando, seguramente tengan fondos de inversión con su banco o tengan un plan de pensiones. Esto no es más complejo de eso. Aquí la cosa es tener buenos productos, tener buenas carteras, llegar a gestores, en caso de la gestión activa con fondos que sean realmente buenos, o simplemente coger un ETF, como has dicho tú antes, compras el Nasdaq, compras toda la tecnología americana y te olvidas, ¿no? Y si de aquí a unos años vale más, pues has ganado dinero, y si vale menos, pues has perdido dinero, ¿no? Entonces, no hay una dificultad grande, creo que es uno de los tipos de activos más fáciles. Tienes una seguridad jurídica gigante. Los fondos de inversión específicamente son el vehículo con mayor seguridad jurídica. Tú al final eres el propietario de las inversiones, tienes ventajas fiscales al traspasarlo, no pagas impuestos cuando lo traspasas. Muchos de ellos están domiciliados en Europa, en Luxemburgo la mayoría, y no tienes ese riesgo país de que si pasa algo en España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo principal es quitaros el miedo, los que no conocéis estos productos y queráis hacer algo más con vuestro patrimonio que comprar acciones sueltas o darle el dinero al depósito o plazo fijo del banco o dárselo a España con lo de las colas que comentábamos antes. Hay mejores opciones para gestionar vuestro patrimonio y desde luego lo que os hará libres es el ahorro y la información y el conocimiento. Entonces, intentad pensar qué hacer con vuestro dinero porque por desgracia la gente está toda la vida para ahorrarlo, pero no se esfuerza en mantenerlo o en hacerlo crecer, ¿no? Llega un momento en la vida en el que tienes más capital, tienes un capital que hacerlo trabajar es más rentable que seguir trabajando. Hay gente que acumula un patrimonio que a nada que le saque un pequeño rendimiento, más allá de comprarse un piso, que es la opción típica, ¿no? La gente en España pasa de tener 200.000 euros en el banco a tener un piso, ¿no? Pues aquí puedes hacer muchas opciones, puedes generar rentas, puedes invertir en empresas que compras todos los días sus productos y si funcionan bien, que tú sigas ganando dinero. Tiene muchas opciones y el problema es eso, que hay que salir de lo de siempre, ¿no? Que son acciones del IBEX, el piso y el plazo fijo. Esas opciones al final no son de largo, no son las mejores ni de lejos. Me encanta esto que has dicho porque realmente creo que compartimos, bueno, sueño, compartimos objetivos y es que yo esto lo veo un problema, la falta de información en general, sobre todo sobre el tema de la inversión y el dinero. Y bueno, es un poco también la razón por la que saqué este podcast. Y también de paso, la razón por la que ¿no? me interesa Bitcoin. Y es que, bueno, el hecho de tener tu ahorro, en este caso en Bitcoin, pues bueno, te quita, ¿no? De tener que pensar o en dedicarte a ser inversor por las tardes, ¿no? Y por eso Ujú. es el atractivo de Bitcoin en este aspecto, luego tiene otros, pero sí, de la misma manera, puedes fácilmente, como has comentado, hacer trabajar ese ahorro de una manera sencilla. Y no tienes por qué complicarte la vida, no tienes por qué dedicarte a eso, a analizar compañías por las tardes o en el tiempo de la comida, sino que puedes, como has planteado, bueno, pues elegir un par de sectores que por información que has obtenido te parece que puedan tener sentido a largo plazo, o como has comentado también, pues eso, elegir 4 o 5 para que haya un poquito más de diversificación, a ser posible que sea buena. Y ya está, y hacer aportaciones, supongo, mensuales, lo que Ujú. en Bitcoin hablamos de DCA también, pues esto también se puede hacer con, Sí. con, con fondos de inversión y con ETFs. Así que, no, muchas gracias porque al final esto es importante que la gente lo haga y claro, a mí me gusta Bitcoin y podría estar de esto hablando 80 años, pero hay otros tipos de inversión que también pueden ser importantes para las personas y que también pueden venir a solucionar ese problema de la devaluación del dinero fiat. Así que nada, Ujú. muchas gracias. ¿Y dónde puede la gente, bueno, pues seguirte, conocer más sobre estas cosas y demás? Sí, yo principalmente en Twitter, que es donde más nos hemos conocido nosotros, tengo bastante contenido. Buscas Daniel Pérez Alegre y yo saldrá, ¿no? Comparto bastante material sobre fondos de inversión, ya no solo fondos de inversión, también gestión de carteras, ahorro personal y demás. Y a través de ahí, pues bueno, que os informéis. Yo creo que lo máximo que podemos aportar, has dicho antes, es
compartir conocimientos, compartir productos, que la gente aprenda cosas y que con esa información tomen mejores decisiones para gestionar ese ahorro que tanto les cuesta, ¿no? Así que si de esta charla alguien ha aprendido cosas de fondos, de ETFs y de mercados, y a través de seguirnos a los dos y ver un poco nuestras redes puede aprender más, yo ya me voy contento a la cama, vamos. Sí, además que es verdad que compartes muchos productos, artículos, incluso fondos de inversión. He visto un hilo tuyo sobre Bailey Gifford y me lo he apuntado porque yo tuve una entrevista con ellos hace como, no sé, mucho tiempo, como 13 años o así, que hice una entrevista para trabajar con ellos. No prosperó, pero sí, me ha recordado ese momento de mi vida. Así que sí, tienes mucha información en Twitter, así que sí, y lo dejaré en la descripción para quien quiera encontrarte por allí. Pues muchas gracias por invitarme y espero que os haya gustado a todos la charla y a seguir haciendo aquí un poco de cultura financiera para todos. Gracias, Daniel. Y hasta aquí la charla con Daniel. Muy buena charla. Estamos en febrero y creo que ya iba tocando hacer un podcast sobre mercados. No parece que vaya a ser un año sencillo en cualquier caso. Se juntan aquí una serie de... Bueno, siempre se juntan, ¿no? Una serie de visiones sobre lo que es el mercado que claro, luego al final acaban decidiendo hacia dónde se mueve este. Pero realmente, si hay un año difícil, yo creo que podría ser este. Porque otros años, como por ejemplo el 22... igual no sabías muy bien, ¿no?, lo que podía pasar y entonces, bueno, pues lo vas viviendo sobre la marcha. Pero el 23 ha empezado en un punto en el que hay mucha gente que tiene unas ideas muy claras sobre lo que espera de este año. Hay unos que esperan, pues eso, tipos que se mantengan, otros que esperan tipos que no se mantengan, otros que esperan un pivote de estos rápidos, otros que no. Entonces, digamos que ha llegado todo el mundo a este punto con unas visiones muy fuertes sobre sobre posturas contrapuestas. Entonces, este año se me antoja especialmente curioso y por eso creo que me gustaría tener más de estas conversaciones para ver cómo se va desarrollando esto y finalmente hacia dónde se va decantando y tratar esto con alguien que realmente esté en el mercado, lo viva y tenga más cosas que decir sobre esto. Así que, bueno, pues espero que hayáis aprendido alguna cosilla, como comentaba Daniel antes ahí, y sobre todo que se dedique tiempo al tema de aprender cómo guardar o mantener el valor de tu dinero, porque es triste, pero esto es lo que tenemos. Tenemos una moneda que no te permite mantener el valor de tu ahorro de manera óptima o buena siquiera. Entonces no te queda más remedio que ser, no sé, lo que sea que te dediques a hacer y al tiempo, pues ser inversor. Salvo que, claro, te decidas por tratar de guardar tu ahorro en un activo que puedas considerar seguro a largo plazo. ¿Cuál será este? Pues no sabemos. Guiño, guiño. Bien, un par de cosas que sí que me gustaría recordaros para terminar. Habéis visto un pequeño cambio, imagino, en la manera de presentar las entrevistas. Espero que os guste, y también espero que me mandéis un poquito de feedback. Feedback en Twitter, @alberto_mer. Ahí me podéis escribir lo que queráis. Cualquier opinión que tengáis sobre el podcast o sobre temas que os parezcan relevantes, me encantaría escucharlas por ahí. Y también recordad que me podéis ayudar a sacar adelante este podcast a través de Patreon, con patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Twitch, otro sitio donde podéis venir a verme, donde hago directos todas las semanas, y también podéis suscribiros. Si tenéis Amazon Prime, creo que os podéis suscribir gratis, a mí me pagan igual, así que todos contentos. Está Fountain, la aplicación está de Fountain, donde podéis escuchar podcasts como este y otros podcasts que os gusten, como el de Luna, por ejemplo, y recibir sats y enviar sats, así que es muy agradable y te permite esa economía del valor por valor que es tan agradable, sobre todo cuando cobras. Y no, pero también los mensajes son muy graciosos. Uy, se le ha caído el hueso a mi perrita. Perdonad por ese ruidito. Y nada, para terminar, pues lo que comentaba antes, ya sabéis que hay 2 patrocinadores muy importantes, básicos, esenciales para que este podcast salga adelante. El primero es Relay, que te permite comprar Bitcoin de manera sencilla y rápida. Y el segundo es Bitbox, que te permite guardar ese Bitcoin que tienes atesorado de manera fácil, de manera rápida también y sobre todo de manera segura, que es lo importante. Así que nada, habiendo hecho todo esto, muchas gracias por pasar un rato aquí conmigo y con mi invitado, y nos vemos
vemos pronto.